Bienvenidos a Formación Pastoral, una cita que reúne a líderes y pastores para formarnos y seguir creciendo en nuestro conocimiento y liderazgo. Disfruta la sesión. Dios me ha estado confrontando con algo mucho este año que ha estado, antes que nada, cambiando mi relación personal con Dios y también cómo estoy ministrando a los jóvenes y cómo ha sido con el equipo. Y quisiera que me acompañen, por favor, a Hebreos 12, versos 14 al 17. Y dice el autor a los Hebreos: procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Qué peligrosa es la amargura, ¿no? A veces uno piensa que nomás le afecta a uno, pero no sabes a cuántas otras personas, tu familia, tu ministerio, puede afectar esta amargura, ¿no? Que no haya entre ustedes ningún libertino ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya ustedes saben que después, aunque deseaba heredar la bendición, fue rechazado y no tuvo ya la oportunidad de arrepentirse, aun cuando con lágrimas buscó la bendición. Ese último versículo a mí siempre me daba miedo, como que, híjole, pudiera equivocarme tan feo que ya no me pueda arrepentir, ¿no? Y es la peor manera de interpretar este pasaje, porque contradeciría el resto de la Biblia, ¿no? Que el amor y el perdón de Dios son infinitos siempre y cuando tú quieras recibirlos, ¿no? Salud. Ahorita también yo andaba estornudando mucho. Hay algo aquí, quién sabe qué sea. Esa no es la manera de interpretar este pasaje. Realmente la palabra arrepentimiento en este versículo es utilizada en un contexto diferente al resto del Nuevo Testamento, que significa, ¿no?, un cambiar de mi manera de pensar, de mi manera de vivir. Y todos nos sabemos la historia de Esaú, creo aquí no voy a pasar tanto tiempo ahí, pero dicen los estudiosos que cuando Jacob le robó la bendición a Esaú, Isaac pudo haber cambiado de parecer y pudo haber dicho, no, ya no va a ser para Jacob, va a ser para ti, Esaú, me equivoqué, estoy viejito, ciego, perdón. Pero no lo hizo. Y de hecho a eso se refiere este versículo, que Esaú no pudo hacer que Isaac cambiara su manera de pensar. O sea, que quiso cambiar la situación y no lo pudo hacer, ¿no? Y ahorita vamos a entrar un poquito más en esto, pero he titulado esta enseñanza: ¿estás amargado y no lo sabes? Como pregunta, ¿estás amargado y no lo sabes? ¿Alguna vez alguien se ha querido portar como tu amigo? Creo que todos, ¿no? No se te acerca en 10 años. Y cuando se te acerca solo quiere dinero y es como que, híjole, yo pensé que sí querías invitarme a comer para ver cómo estaba y pues resulta que nada más quieres ahí un dinero, que te contacte con tal persona, ¿no? A nadie nos gusta cuando alguien tiene un interés de por medio, y voy a contar un par de historias que me van a hacer quedar mal, pero nos van a ayudar a entender, ¿verdad? El otro día yo estaba trabajando desde casa y mi esposa estaba cocinando, y cuando estaba lista la comida, me dijo, Jared, ya está lista la comida. Yo salí, estaba en mi celular escribiéndole a unas personas y yo vi de reojo que ella estaba sirviendo la comida. Y mi primer pensamiento fue, pues debería de ayudarle, aunque sea si ella cocinó, a servir la comida, ¿no? Pero después me llegó otro pensamiento: ¿y si te haces el que no la viste? Y pues yo seguí en mi celular así como si no la vi, y trajo los platos de comida y le dije, ay, mi amor, perdón, no te vi, muchas gracias, si te hubiera visto te hubiera ayudado. Y mi esposa me conoce tan bien, ¿no? Y nomás me dice, te conozco muy bien, me dice. Una historia más, esta me va a hacer quedar peor. Hace un par de años mi esposa me regaló un Xbox, ¿no? A mí se me había olvidado cuánto me gustaban los videojuegos, por muchos años los dejé de jugar y como que me lo
regaló, peor decisión de la vida de mi esposa, ¿verdad? Y como que se despertó otra vez en mí esto, no me había dado cuenta de cuánto me gustaban los videojuegos, ¿no? Y hay veces tenemos esta rutina, no tenemos hijos, ¿verdad? Estamos jóvenes, no es muy saludable, pero no nos juzguen. Ella como que se duerme más temprano que yo. Y lo que hacemos usualmente es me dice, Jared, ya me voy a ir a acostar y la acompaño, ¿no? Y ponemos a veces una serie, una película en el cuarto y ella se queda dormida y después de que se queda dormida yo me salgo a jugar videojuegos un rato, ¿no? Y pero hay veces, no siempre, pero hay veces que me dice Adelis, mi amor, cuando me quede dormida, ¿te puedes quedar aquí conmigo, por favor? Y ahí ya se armó el pleito, ¿no? Es como que yo lo primero que le digo es, Adelis, pero el FIFA, ¿no? Yo juego FIFA, el del fútbol, ¿no? En el Xbox. Y ella me dice, no, pero ¿por qué no quieres estar conmigo? ¿Te importa más el FIFA, ¿no? Y se arma todo. Y yo también me enojo con ella, ¿no? Ella se enoja conmigo bien debidamente, ¿verdad? Como debería de. Pero yo también me enojo con ella porque no me deja jugar Xbox, ¿no? El punto de todo esto es... El punto de todo esto es que yo pasando tiempo con ella para que ella me diera permiso de salir a jugar videojuegos, ¿verdad? Ya que ella quería como que a veces busco quedar bien para hacer lo que yo quiero hacer, ¿no? Y sé que es una ilustración un poco tonta, pero algo similar por ahí está hablando el autor de los Hebreos. Y está diciendo, cuando tú estás buscando a Dios por lo que Él te puede dar y no por quién Él es, siempre te vas a enojar y te vas a amargar con Él. Y de hecho, los hebreos no solo no les había ido bien, muchos pensamos, sigo a Dios, me va a ir mejor, ¿verdad? Y en muchos sentidos sí tienes gozo y paz como nunca, pero también a veces es más complicado. Pero a los hebreos no solo no les estaba yendo bien, les estaba yendo mal. Estaba empezando una persecución contra ellos. Y lo que les está diciendo el autor a los hebreos es, hebreos, tengan cuidado, acuérdense que no siguen a Jesús por que les vaya bien. Es más, Él les advirtió que tendrían aflicción en este mundo. Acuérdense, no lo siguen por eso. Y es algo que Dios me ha estado hablando. Jared, siempre que tú me buscas por lo que yo te puedo dar y no por quién yo soy, te vas a enojar conmigo, te vas a amargar. Hace unos meses me di cuenta que yo me estaba empezando a sentir amargado, enojado con Dios. Y justo la palabra que se me venía al corazón, yo ni había estudiado este pasaje todavía, pero se me venía la palabra amargura y le decía a Adelis, siento que me estoy amargando y no sé por qué, pero tengo que hacer algo al respecto. Y se lo dije muchas veces y al final del año pasado estaba hablando con mi papá normal de la vida y de repente empezó a brotar en mí un montón de emociones, mezclas de enojo, de tristeza y la verdad es que desde que nos casamos nunca nos ha hecho falta nada, pero este último año para nosotros en lo financiero fue el más complicado, ¿no? Gracias a Dios no nos hizo falta nada, pero mi esposa que se dedica a hacer redes sociales, que también es un ingreso para nosotros, tuvo un problema con su agencia. Luego cuando teníamos un ingreso, estábamos esperando un ingreso, cayó ese ingreso y 2 días después nos dicen que mi esposa la tienen que operar de emergencia. Y gracias a Dios todo salió bien y gracias a Dios que había caído ese ingreso, ¿verdad? Pero por otro lado, uno ya cuando tienes eso y sabes que va a llegar, haces planes, ¿no? De qué vas a hacer con ese dinero y qué quieres arreglar en la casa o qué quieres hacer con eso. Y yo me empecé, sin darme cuenta, me empecé a enojar y me empecé a amargar con Dios. Y cuando estaba hablando con mi papá, todo esto que ni yo me había dado cuenta que tenía tan guardado empezó a salir. Y mi papá me dijo 2 cosas. La primera me dijo, Jared, creo que Dios te está probando. Y segunda, uno siempre se va a enojar cuando cree que ha sido compensado injustamente. Y cambió mi perspectiva, porque siempre que tú estás siguiendo a Dios por algo que Él te puede dar, a lo mejor algo en tu familia que Él puede arreglar,
alguna enfermedad, alguna situación, a lo mejor hasta para que dices, ahora sí estoy ayunando y orando, mi iglesia va a crecer más, ¿no? Y no sucede así. Siempre vas a sentir que fuiste compensado injustamente. Y no es fácil darte cuenta, pero es cuestionarte a ti mismo. Dios, te estoy buscando porque te amo, porque tú, creo que todos aquí estamos de acuerdo que si Dios no nos diera nada más que el perdón de sus pecados, de nuestros pecados, y el poder tener comunión con Él, lo tendríamos todo. No, lo único que merecíamos era la muerte. Y es lo que Dios me ha estado hablando en este momento, que Cristo es mi recompensa y todo lo demás es extra. Cuando hago de las cosas que deberían de ser añadidura, mi recompensa me comienzo a amargar, ¿no? Y en esta temporada que andaba tan picado con el Xbox y que fueron los días de ayuno y oración, y vean lo picado que estaba con el videojuego, que tuve que ayunar de videojuegos, ¿verdad? Y dije, voy a cambiar el videojuego por un libro. Y agarré un libro, probablemente ya lo has leído, es muy famoso, si no, se los recomiendo mucho. Es de C.S. Lewis, se llama Reflexiones sobre los Salmos. Y es un libro cortito, bien fácil de leer y no solo cambia la manera en la que lees los Salmos, sino cambia cómo lees todo el Antiguo Testamento. Y menciona un montón de cosas. Pero la cosa principal que a mí me llamó la atención y fue un shock al inicio y dije, esto no puede ser cierto, y me puse a investigar y seguro me lo enseñaron en el instituto, ¿verdad? Y no puse atención, pero los israelitas hasta como 150, 200 años antes de que viniera Jesús, antes de Cristo, ellos no tenían ni el menor concepto del infierno ni del cielo. Es más, ellos ni pensaban en la vida después de la muerte. Lo único en lo que ellos creían y de lo que ellos sabían era el Seol. Y para muchos ni sabían si era verdad o si existía el Seol, era como un mito. No sé si han visto estas caricaturas donde salen los fantasmas como todos tontos y chocan contra las paredes o que son como una espumita, un vaporcito, ¿no? Realmente esa es la creencia que ellos tenían, que realmente tus pensamientos, tus creencias, tu personalidad, todo dejaba de existir, quedaba nada más como una esencia tuya y ya, ¿no? Y mi primera reacción al enterarme de esto fue, pues entonces, ¿cuál era la motivación de los israelitas para seguir a Dios, sino para no irse al cielo y salvarse del infierno, ¿no? Y me di cuenta qué tan central en mi vida era la motivación de la vida eterna, ¿verdad? En seguir a Dios y el salvarme de una tortura eterna, de muerte eterna. Y fue mi pregunta. Y dice C.S. Lewis que la razón por la que Dios no le reveló esto es lo que él cree, porque no les dijo del cielo ni del infierno hasta mucho después, es porque Él quería ser suficiente para ellos sin que ellos estuvieran pensando en el cielo ni en el infierno. En otras palabras, Dios quería ser para ellos y quiere ser para nosotros nuestra porción. No solo nuestro boleto de entrada al cielo, ¿verdad? O nuestra carta, get out of jail free cards, escaparte de la cárcel como en el Monopoly, ¿verdad? Dios no quiere ser eso para ti. Y si lo piensas, Adán y Eva, tengo poquito tiempo, lo voy a hacer rápido. Adán y Eva, leemos, ¿no? Dios les dijo, si comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, van a morir. No mueren luego y piensas, Dios cambió de parecer, ¿no? Tuvo misericordia. O luego, no, sí dijo la verdad Dios, pero murieron después, no era inmediato. Pero, ¿sabes? Sí murieron inmediatamente cuando Dios los expulsó del Edén. Porque realmente en la Biblia el concepto de muerte no es mucho más que dejar de respirar, que tu cuerpo deje de funcionar, es estar separado de Dios. De hecho, eso es la muerte, separación de Dios, y vida es unión con Dios.
Y creo que todos aquí lo sabemos y sé que a lo mejor esto nada más es un recordatorio para ustedes, pero lo mejor del cielo va a ser que vamos a estar en su presencia por la eternidad. Y no sé si a ti, a lo mejor nada más a mí, pero a mí a veces me cuesta trabajo pensar en eso, cómo es que su presencia va a ser suficiente por la eternidad. Me ayudó a verlo de esta otra manera. ¿Sabes cuál va a ser la peor tortura para los que se vayan al infierno? Nadie de los que estamos aquí, ¿verdad? Va a ser que en el juicio final absolutamente todos vamos a ver a Jesús. Todos vamos a ver a Jesús. Y la peor tortura, aun si todas las cosas que hemos visto en las caricaturas y en las pinturas y que hemos leído del infierno son ciertas, que la Biblia casi no habla del infierno, por cierto, de cómo es, pero aun si lo peor del infierno que te puedas imaginar fuera cierto, la peor tortura va a ser estar sin Jesús por el resto de la eternidad. Haberlo visto y estar el resto de la eternidad sin Él, ¿no? Y esto es algo que he estado compartiendo con los jóvenes recientemente que dicen, oye, qué malo ha de ser Dios que no va a dejar que todos entren al cielo, ¿no? Es una perspectiva muy común, a lo mejor todos lo hemos pensado. Y yo les doy esta ilustración. Imagínate que estás en la feria con tus amigos y hay una montaña rusa chiquita para niños. No te vas a morir, ¿verdad? No vas a vueltas. Y te dicen, oye, súbete con nosotros. Y tú dices, no, qué miedo o qué flojera, no te quieres subir, ¿no? Y luego estás en redes sociales y ves unas semanas después que fueron a Six Flags, ¿no? Al lugar más extremo de montañas rusas que hay y que no te invitaron. Y tú te enojas porque no te invitaron al lugar de montañas rusas extremas, ¿no? Si les dices y te quejas con ellos porque no te invitaron, ¿qué te van a decir? Oye, pues ¿para qué te hubiéramos invitado si ni a la montaña chiquita te quisiste subir? Y Jesús así lo ve. Malo sería de mí forzarte a pasar una eternidad conmigo cuando no quisiste pasar ni esta vida, que es una fracción infinitamente pequeña de la eternidad conmigo. Y nada más, ha estado cambiando mi perspectiva. El cielo es una continuación infinitamente mejor de mi comunión con Dios aquí en la tierra. Y el infierno es una continuación infinitamente peor de mi separación de Dios aquí en la tierra. ¿Qué tal si a lo mejor estás atravesando algún momento difícil en tu matrimonio, tu familia, tu iglesia, algo personal, tus finanzas? No sé. Y no estoy diciendo que Dios trae todos los problemas, ¿verdad? Pero ¿será que, así como a los israelitas, Dios no les dijo del cielo y el infierno para que su enfoque fuera en Él y que Él es suficiente? ¿Será que hay cosas que Dios no te ha hablado, que no te ha dado todavía, porque quiere que aprendas en esta temporada que Él sea suficiente para ti? Sabe, a lo mejor Él sabe, si le doy esto que me ha estado pidiendo, voy a dejar de ser suficiente para Él. Voy a dejar de ser suficiente para ella. Y bien rápido, y vamos a hacerlo práctico súper rápido. Cómo la amargura sucede por automático. Creo que, como les dije, yo me amargué sin darme cuenta, ¿verdad? Y casi siempre que uno se amarga, así es como pasa. Y mantener a Dios en el centro no sucede en automático. No sucede en automático. Y la solución que nos da el autor a los Hebreos para mantener a Dios en el centro, no me la esperaba, pero esta es su solución. Y lo vamos a leer ahorita, pero es para que Dios sea el centro de toda mi vida. Tengo que relacionarme y confiar en Dios primero como mi Padre Celestial. Dice Hebreos 12, 7 al 11, súper rápido. Si soportan la disciplina, Dios los trata como hijos. Si ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Esto es justo antes del pasaje que leímos al inicio. Pero si a ustedes se les deja sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Por otra parte, tuvimos padres terrenales, los cuales nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no mejor obedecer al Padre de los Espíritus y así vivir? Y continúa diciendo de cómo, no tengo tiempo, pero continúa diciendo cómo, oye, lo que están pasando es disciplina del Padre. Y veo dos cosas. Número uno es que, ¿por qué para mantener a Dios en el centro tengo que relacionarme a Él como un padre primero? Antes, sí es mi juez, es mi amigo, es mi Señor, pero primero es mi Padre. Dos razones. Número uno, porque cambia mi perspectiva en tiempos difíciles.
Recuerda, los hebreos estaban siendo perseguidos. Sí. Y el autor a los hebreos no lo llama persecución, lo llama disciplina. Y no es porque Dios les mandó la persecución, ¿verdad? Pero sí lo estaba usando para disciplinarlos. ¿Y por qué? Dice versículo 11, 10, que lo salté, dice, Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. Y el 14 que leímos al inicio, procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es el paralelo a Jesús cuando dice, dichosos son los puros de corazón que verán al Señor, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo Dios en los tiempos difíciles? Purificándonos, disciplinándolos para que podamos ver a Dios, ¿no? Y a mí eso me ha cambiado la perspectiva. Sé que va a traer Dios cosas buenas a esto, sé que lo va a usar para mi bien, pero aún más sé que mi Padre me ama tanto que Él sabe que lo único que me va a satisfacer es Él mismo y va a usar cada situación que Él tenga que usar para purificarme, refinarme, para que yo cada vez me dé cuenta que Él y solo Él es suficiente para mí. Y número 2, con esto voy a terminar. Segunda razón por la que solo puedo mantener a Dios en el centro si me relaciono primero a Dios como mi Padre, es porque solo puedo amar si soy amado primero. Se me hace, yo como que este versículo nunca lo predicaba, se me hacía cliché porque muchas de las de mi salón y porque iba al Colegio Libertad, todas tenían en su Instagram el versículo, ¿no? De amamos porque fuimos amados primero. Pero es la verdad. Por eso dice Jesús, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Porque no, y como es eso, no puedes amar a los demás sin primero saber cuánto Dios te ama a ti. Y es lo mismo, no puedes amar a Dios de la misma manera, como quieres amarlo hasta que no sabes cuánto Él te ama a ti. Y hace tiempo yo hablé con Pablo Johansson, a lo mejor han escuchado de él y yo por mucho tiempo me acordé de la conversación, pero no le di importancia por mucho tiempo. Le dije, le digo Grandpa Paul, abuelito Paul, oye, siento que mi problema es que no amo lo suficiente a Dios, si no, no me costaría trabajo estas cosas y esto y aquello. Y me interrumpió mientras estaba hablando y me dijo, no, el problema es que no has experimentado suficiente el amor de Dios para ti. Y me contó de cuando él estaba en el instituto, estaban en unos días de ayuno y oración y él estaba leyendo un libro. Mientras estaba leyendo y orando, dice que tuvo un encuentro visible, audible. Nunca, es el primer y único encuentro que ha tenido así con Dios en su vida. Fue Jesús, lo vio y le dijo, Pablo, si me escupes en la cara, nunca te dejaré de amar. Y dice que él nunca fue igual después de ese encuentro con Dios. Y me dio este versículo, 2 Corintios 5, 14. Dice, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. No el amor a Cristo. O a lo mejor piensas y a lo mejor pensamos a veces liderando a nuestra gente, a los jóvenes. Yo pensaba, no, a veces con los jóvenes mis prédicas tienen que ser un poquito más duras, ¿no? Para que agarren la onda, ¿no? Si no, no le van a echar ganas. Pero no. El amor de Cristo nos controla. Es como si yo supiera que mi esposa, que esto no sería real, ¿verdad? Pero que nunca se va a enojar conmigo, siempre me va a tratar bien y siempre va a estar de buenas. ¿Crees que si así fuera, cuestiónatelo, o si tu esposo, ¿verdad? Nunca se fue a enojar, ¿a poco lo tratarías mal? Al contrario, te llevaría a amarlo más. Y ha estado cambiando mi perspectiva. Primero me di cuenta que aunque llevo creyendo en Dios toda mi vida, seguía acercándome a Él con miedo. Y había cosas que yo no había sanado en mi interior porque yo seguía acercándome con miedo, o miedo a que si yo dejaba que Él me amara, le iba a echar menos ganas. Y es todo lo contrario, se reavivó una pasión en mí mientras más experimenté el amor de Dios. Y también está cambiando mi perspectiva con los jóvenes. O sea, sí hay que enseñarles principios, hay que enseñarles cuál es el camino correcto,
pero que nunca se nos olvide que todo eso es 100% inútil si no antes experimentan el amor del Padre para cada uno de ellos. Y termino con esto. Estaba orando en el autobús para acá de Ciudad de México, y yo me acuerdo en el instituto que pues como cualquier persona que se muda, ¿no? Yo estaba triste, que ya no estaba con mis papás, con mi familia, como que yo la estaba pasando mal, ¿no? Y me acuerdo que estábamos en un momento de oración y yo creo que no he sentido esto en mi vida más que esa vez, sentí como un abrazo físico de Dios. Y se me hace bien curioso que ese abrazo se sintió para mí como el abrazo de mi papá terrenal. Se sintió como ese abrazo. Y ahora, a lo mejor tú estás aquí, no tuviste un padre terrenal o no te mostró ese amor. Y hay muchos jóvenes que no lo tienen. Pero por eso me encanta el corazón de mi abuelito y de esta casa, y sé que de tantos de los que estamos aquí, que han entendido que lo que más necesita esta generación son padres y madres espirituales. ¿Qué tal si cuando experimentan el amor de Dios ellos puedan sentir tu abrazo? ¿Qué tal si eso es lo que necesitan? Y yo nada más quiero animarte. Creo que el amor de Dios no deja a nadie igual, y sé que el mundo ahorita está muy perdido y hay muchas cosas que no están bien, pero no creamos que la solución es dejar de predicar el amor de Cristo. Es todo lo contrario. Amén. Buenísimo. Pues vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque eres tan paciente con nosotros. Eres perfecto en todos tus pensamientos, todas tus maneras de hacer las cosas. Y aunque no entendemos muchas cosas, sabemos que todo tú lo usas para disciplinarnos, para mostrarnos que tú y solo tú eres absolutamente suficiente y el centro y la fuente de nuestro gozo, de nuestra paz, de nuestra satisfacción, Padre. Te pido que nos muestres si a lo mejor sin darnos cuenta nos hemos amargado porque hemos estado esperando algo de ti, en vez de estar agradecidos con que ya tenemos tu presencia. Y Padre, por último, te pido que no se nos olvide que antes de poderte amar a ti por encima de todo lo que tú nos puedes dar, tenemos que primero recibir y ser amados por ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por acompañarnos hasta esta parte del video. Si este contenido ha sido útil, si te ha inspirado, por favor no dudes en compartirlo con tus colaboradores y tu equipo de trabajo. Puedes encontrar más recursos, más contenido en nuestras redes sociales. Síguenos en @Alianza Vida Abundante. Nos vemos en la próxima.